La luz que rompe el cerco. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Amigos de qué hablan Geo, antes de entrar en la mística de lo que ha ocurrido hoy, quiero hacer una pausa necesaria aquí en la torre de qué hablan Geo. Quiero agradecerles de corazón por cada comentario de solidaridad, por cada me gusta y por el apoyo inquebrantable que están dando al canal. No les voy a mentir. El peso del shadow banning es real y es frustrante. Sentir que intentan silenciar nuestra frecuencia, pues yo les digo una cosa, es la prueba de que lo que decimos aquí incomoda a quienes prefieren la oscuridad de la narrativa oficial. Pero gracias a sus palabras alentadoras y a nuestro espíritu de prevalecer en la verdad, este canal seguirá adelante hasta las últimas consecuencias. Ni un paso atrás, amigos. Somos una tripulación que no se rinde ante los algoritmos porque nuestra brújula es la razón de estado y la realidad de los hechos. Así pues que entremos de lleno a este segmento y quiero empezar, porque muchos me han preguntado en comentarios, ¿qué ha sucedido con la llama? Pues el fuego va en camino. Yo le llamaría esto el vuelo de la victoria, ¿no? Sí. Y para demostrar que lo imposible no existe cuando hay voluntad, empezamos con la noticia que todos esperábamos. El fuego sagrado ha llegado y ya vuela hacia la Santa Rus. A pesar de la complejísima situación geopolítica en Oriente Medio, la Fundación San Andrés el Apóstol, en una operación de precisión diplomática con el Estado de Israel y el Patriarcado de Jerusalén, ha logrado su misión. Este 11 de abril de 2026, el fuego no viaja en un vuelo cualquiera. Está cruzando los cielos a bordo del avión Valentina Tereshkova de la corporación estatal Roscosmos. Así que fíjense en el simbolismo, ¿verdad? La tecnología espacial rusa custodiando la llama más antigua de la cristiandad. Así que en este video que ven en pantalla, cortesía de Roptly y la Fundación San Andrés, pueden observar el momento exacto de la entrada del fuego al avión en Tel Aviv. La luz ha roto el bloqueo aéreo. A ver, la delegación llegará a Moscú esta misma noche, aunque no habrá una recepción pública masiva en el aeropuerto de Vnukovo por razones de seguridad. La llama será trasladada de inmediato a la Catedral de Cristo Salvador para la misa pascual patriarcal. Pero lo más impresionante, amigos, es la escalada de esta operación. El fuego no se queda solamente en Moscú, se distribuirá a ciudades que hoy están en línea de fuego y en el corazón de la nación. Desde Belgorod, Sebastopol, Simferopol hasta los confines de Vladivostok y Yakutsk. Es una red de luz que cubrirá 15 iglesias de Moscú y decenas de diócesis en toda la geografía rusa. Mientras otros intentan prohibir calendarios y tradiciones por decreto gubernamental, ¿saben a quién me refiero? Esta red demuestra que la unidad espiritual es indestructible. Y bueno, dicho esto, porque para mí es un gran agrado dar esta noticia, pasemos al divorcio de los titanes. Trump contra el núcleo MAGA. Sí. Ahora bien, antes de entrar en los detalles, hay que entender el terremoto que acaba de sacudir la política estadounidense. Donald Trump ha decidido quemar los puentes con quienes fueron sus máximos defensores. En un ataque sin precedentes, el presidente ha calificado de fracasados, psicópatas y personas de bajo coeficiente intelectual a figuras como Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones. Su pecado, cuestionar la escalada bélica contra Irán. Trump los acusa de ser alborotadores hambrientos de clics, pero la realidad es que estos periodistas han tocado la fibra más sensible de la base votante, la traición a la promesa de no más guerras. Es que Donald Trump ha escrito un post en su Truth Social, largo, ¿eh? Yo no sé si en la Casa Blanca alguien le revisa lo que este hombre escribe, porque para ser un presidente del calibre de la nación que preside, pues no debería de bajarse a tanto, digo yo, pues, y escribir semejantes pendejadas, por bien decirlo. Principalmente con las personas que lo ayudaron a escalar. Y aquí entramos al desafío de Tucker Carlson. Pero la respuesta nos hizo esperar. Tucker Carlson, en una intervención que ya es histórica,
ha lanzado un guante que Trump no podrá ignorar fácilmente y la gente maga. Aquí es donde la razón de Estado choca con la moral cristiana. Y hay un detalle que con mi esposa lo notamos el día del juramento de presidencial estadounidense. Me llamó mucho la atención que hubo un silencio profundo, pero bueno, miren a lo que vamos. Tucker Carlson ha recordado un detalle que muchos pasaron por alto en la toma de posición de enero de 2025. Trump no puso la mano sobre la Biblia. ¿Ok? A ver, miren, le explico porque esto también me creó un poco de trifulca aquí en la casa. Mi esposa nunca ha sido convencida de la buena voluntad de Donald Trump. Yo por análisis, en ese entonces, pues pensaba que quizás Trump podría hacer la diferencia, teniendo pues el pasado de Joe Biden, pues dije yo, pues quizás Donald Trump vaya, no quizás hacer un cambio rotundo porque es la misma agenda, pero quizás una pausa, porque como les he dicho anteriormente, la agenda estadounidense es la misma, no importa quién esté en el poder. ¿Ya? Pero ahí fue donde yo me empecé a quebrar cuando vi que Donald Trump nunca puso su mano sobre la Biblia. Ahí está su esposa Melania, que por cierto ha lanzado un video ahí que está sacudiendo las redes. Por ahí algunos dicen, se fueron a lo de Irán para parar el trauma de Epstein. Y ahora pues regresan a Epstein para parar el trauma de Irán. Vamos a ver en qué termina todo esto. Parece una santa bárbara lo que sucede en el gobierno estadounidense. Así pues que olvido o intención. Tucker Carlson se pregunta si fue un error en el ajetreo o si fue una señal deliberada. Sugiere que quizás Trump rechaza los límites que ese libro sagrado impone al poder humano. Tú no eres Dios, le recuerda Carlson, y no puedes asumir sus poderes porque no los tienes. Miren, Venezuela y el robo como política. El punto de ruptura total ocurrió en el 4 de enero de 2026 con lo que Tucker llama el secuestro de Maduro. Y eso es cierto. Tucker Carlson fue uno de los primeros de llamar esto un secuestro. La confesión de Trump. El presidente no se anduvo con rodeos en Truth Social, porque en su momento Donald Trump escribió: lo hacemos porque necesitamos el petróleo. Ese petróleo pertenece a Estados Unidos. ¿Se acuerdan? No era de una lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos. No, el dilema es el petróleo. Y él lo ha dicho a los cuatro vientos. Aunque la propaganda nos diga que es por la democracia y por las libertades de los venezolanos, él lo dijo en su Truth Social claro y conciso. Es el petróleo. Y bueno, el dilema cristiano. Tucker Carlson es implacable. No se puede invadir otros países para robar sus propiedades. Eso es un robo, según los preceptos cristianos y según la ley. Para Tucker Carlson, al aceptar esto, los estadounidenses, ojo, los estadounidenses se han convertido en cómplices de un crimen internacional. Ya no solamente está hablando de Donald Trump, está hablando de todos los estadounidenses como país. Se está convirtiendo en unos ladrones. El domingo de Pascua en infierno. Todo esto nos lleva al ataque contra Irán iniciado a finales de febrero. La táctica del petróleo. Tucker despoja a la Casa Blanca de sus excusas de seguridad nacional. Se trata de recursos, de controlar el estrecho de Hormuz. Y ese mensaje de Pascua. El punto de mayor indignación para Tucker Carlson fue el mensaje de Trump el pasado domingo de Pascua, un mensaje lleno de obscenidades, amenazando con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán. El llamado Día del Puente y la central eléctrica. Dicho el día de Pascua. O sea que quizás todo esto de no ver la mano de Donald Trump sobre la Biblia en su día de juramento, pues está empezando a conectar los puntos, ¿verdad? Y la pregunta final, ¿quién te crees que eres para hablarle así al mundo en la mañana de Pascua? Pregunta Carlson. Para él, destruir infraestructura civil es una guerra contra los inocentes, algo repugnante en todos los sentidos. No importa si eres cristiano, si eres musulmán, si eres budista. Esto es atacar a gente inocente.
Así pues que lo que Tucker Carlson está denunciando es el nacimiento de un imperio que ya no finge tener moral. Cuando Trump dice, lo tomamos simplemente porque podemos, está rompiendo el contrato social que los millones de cristianos que votaron por él esperando un defensor de valores tradicionales. Mm. Estamos ante un Trump que ataca a sus aliados porque estos se atreven a recordarle que robar está mal, sea en una tienda o en un país soberano. ¿Es este líder que va a hacer a Estados Unidos grande otra vez? ¿Un ladrón? ¿O es el líder que le va a llevar a un juicio histórico por sus crímenes? Estar atentos porque el divorcio entre Trump y la base intelectual de MAGA es la señal de que el sistema se está devorando a sí mismo. Amigos, el análisis de Tucker Carlson pasa de la crítica política a la advertencia existencial. Lo que está describiendo es el abismo al que los neoconservadores están empujando no solo a Estados Unidos, sino a una civilización entera. Sí, hablemos del abismo nuclear y la guerra religiosa. La advertencia de Tucker Carlson se vuelve oscura. Ya no hablamos solo de robos de petróleo, hablamos de matemáticas de hambre y el fantasma de 1945. El cierre de Hormuz. Aquí estamos hablando de hambruna global. Tucker es tajante. La acción militar de Trump ha cerrado el estrecho de Hormuz. Más que petróleo, por ahí pasan los fertilizantes que alimentan al mundo. Carlson advierte que estamos camino a una depresión y hambruna globales. De hecho, de esto hemos hablado aquí de que Blanqueo. ¿Se acuerdan? Que no solamente acerca del petróleo, también estamos hablando de fertilizantes. ¿Y saben qué es lo peor? Que la gente que huya del hambre en el resto del mundo terminará cruzando el Atlántico hacia Estados Unidos. Y eso es un suicidio sistémico. Ganancias de sangre. Mientras el mundo se encamina al hambre, Carlson denuncia que círculos cercanos a Trump han amasado miles de millones apostando en las fluctuaciones de crudo justo antes de sus declaraciones. Esto es una razón de Estado convertida en negocio de unos pocos. El consejo de Marco Levin, Hiroshima 2.0. Aquí es donde entra en pánico, y yo diría que con razón, figuras como Mark Levin, el favorito de Trump, están preparando el terreno psicológico para el uso de armas nucleares. Sí, el paralelo de Truman. Levin sugiere que para evitar bajas masivas en una operación terrestre contra un país de 92 millones de habitantes como Irán, Trump debería emular a Truman en 1945. ¿Pueden imaginar ustedes esto? La locura. Carlson recuerda lo que estos neoconservadores estúpidos, porque eso es lo que son, unos neoconservadores estúpidos, parecen olvidar. El mundo tiene más de 12,000 cabezas nucleares. Usar una es encender la mecha de la aniquilación global. No hay paz, amigos, no hay paz tras un apocalipsis atómico. Como dice Vladimir Putin, todos perdemos. En una guerra nuclear no hay ganadores. La provocación religiosa en Pascua. Tucker señala la perversidad del mensaje de Trump en la mañana de Pascua. Usar la palabrota junto al nombre de Alá. La palabra Dios en arameo, la lengua de Jesús, el idioma hablado de Jesús, es principalmente Alajá o Elah. Es un término relacionado con Elohim en hebreo y Alá en árabe, derivado de la raíz protosemética Il. La forma absoluta singular es Ilahá y Elah. Aparece en textos bíblicos como Daniel. Detalles claves sobre Dios en arameo, ¿no? Alajá es la forma enfática común utilizada al referirse a Dios, el único Dios. Elah, forma singular absoluta en hebreo y arameo, utilizada frecuentemente en libros arameos de la Biblia como Esdras y Daniel. A ver, relación con Jesús.
Se cree que Jesús utilizó la forma de esta palabra al decir Eloí, Eloí, lama, sabachthani. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Es que esto es burlarse de la fe, amigos. Esta es ignorancia total o es una reacción adrede de Donald Trump. No recuerdo, y Tucker Carlson lo ha recordado, no puso su mano derecha sobre la Biblia el día de juramento. Carlson afirma que burlarse de la religión ajena es burlarse de la idea misma de la fe. Y es que no solo es esto, es que yo creo que también Tucker Carlson no se entera. La palabra Alá es no solamente usada por los musulmanes, como les acabo de explicar. La lengua de Jesucristo era arameo. Alá, Elah. Trump no solo busca una guerra por recursos, parece estar buscando una guerra de religiones, una cruzada oscura que encienda el planeta. Y esto nos lleva a la rebelión de los aliados. Esto es maldad. Incluso los pilares del movimiento MAGA se están quebrando. Marjorie Taylor Greene ha sido brutal. Ha pedido a los cristianos de la administración Trump que se arrodillen y pidan perdón a Dios, calificando las acciones del presidente no como grandeza, sino como maldad pura. Hakeem Jeffries, desde la oposición, lo define como un discurso repugnante y desequilibrado. El consenso es algo que se ha roto definitivamente en la psique del líder. Así pues, que escuchen bien la conclusión de Tucker Carlson. Estados Unidos ha agotado su poder convencional y ahora sus líderes más radicales juguetean con la opción nuclear para ahorrar costos. Mientras hoy en Rusia, pues se celebra la llegada del fuego sagrado, en Washington algunos proponen encender el fuego atómico. La diferencia de espíritu no podría ser más clara, ¿no? El movimiento MAGA se está fracturando porque ha pasado de defender los valores tradicionales a justificar el robo, la hambruna y la aniquilación civil. Como bien dijo Marjorie Taylor Greene, esto ya no es hacer Estados Unidos grande otra vez. Es una deriva mesiánica y destructiva. Así pues, amigos, que vigilad, porque el 11 de abril de 2026 será recordado como el día en que los defensores de la verdad en Occidente le dijeron basta al hombre que una vez juraron proteger. La razón de Estado, pues, no puede basarse en la maldad. Ahora, no ha sido solamente Tucker Carlson y Marjorie Taylor Greene que han contestado. También tenemos el ataque de Candace Owens. Sí, la muerte de la lealtad. Amigos, si pensaban que lo que Tucker Carlson era, pues que era duro, escuchen lo que Candace Owens le ha lanzado directamente a la cara al inquilino de la Casa Blanca. Owens ya no habla de política exterior, habla de carácter, traición y un legado manchado. Sí, la pérdida de la coherencia. Candace Owens ha sido despiadada con la salud mental y la coherencia de Trump. La contradicción se burla de cómo Trump usa encuestas de la CNN para validarse mientras maldice a la misma cadena. Es que un día le dice, you are fake news, you are noticias falsas, no tienes derecho ni siquiera a abrir la boca enfrente de mí. El hombre se contradice. Así que ella le dice, parece que no eres capaz de formular un pensamiento coherente. Le espeta. Para Owens, el Trump que movilizaba a las masas con lógica clara ha desaparecido, reemplazado por un hombre que solo balbucea insultos. Yo creo que esta película la hemos visto antes, ¿no? Lo vimos con Biden también, ¿no? Cuando se sienten acorralados se empiezan a insultar. Así que la sentencia, el movimiento MAGA ya no te obedece. Este es el punto de no retorno. Owens le recuerda a Trump que la base del movimiento no era él, sino los valores de lealtad. Naturaleza traicionera. La gente no luchará por alguien que es fundamentalmente desleal. Owens le aconseja que si el engaño en su naturaleza, al menos tenga la decencia de guardar silencio. En boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Algo por ahí dicen, ¿no? La ruptura
Ella afirma lo que muchos en Washington temen. El movimiento MAGA ha cobrado vida propia y ya no responde a las órdenes de su creador. El líder se ha quedado solo en la cima de una montaña de deslealtad. Y otra cuestión, y muy importante, el legado de la clase Epstein. Aquí es donde el golpe se vuelve letal. Candace Owens vincula directamente a Trump con la élite de la que él juró limpiar el pantano. Sí, la famosa sombra de Epstein. Le dice, perteneces a la clase Epstein. Este es ahora tu legado. Los iraníes dicen lo mismo, ¿eh? Owens conecta los negocios de Jared Kushner, los hoteles y la tragedia en Gaza con las salas de negociación más oscuras del mundo. Y yo creo que esta señora no está lejos de la realidad, ¿eh? Y de la razón. El juicio de la historia advierte que cuando la gente vea el nombre de Trump en sus edificios, no pensará en el éxito empresarial, sino en el sufrimiento de los niños y los abusos de las élites globales para las que, según ella, Trump ahora trabaja. Te lo mereces, concluye. Así pues, lo que Candace Owens acaba de hacer es oficializar el divorcio entre el espíritu del MAGA y la figura de Trump. La acusa de ser un hombre de la élite, un hombre de la clase de Epstein que ha traicionado a su base por el petróleo de Venezuela y la sangre de Gaza. Es impactante, amigos. Este 11 de abril marca el día en que las voces más valientes que una vez lo alzaron, que una vez le dieron la upa, que lo subieron a la cúspide, ahora lo entierran bajo el peso de sus propias contradicciones. Mientras la razón de Estado rusa se enfoca en traer la luz del fuego sagrado. La política estadounidense se hunde en un fuego de acusaciones de abusos, deslealtad y nihilismo. Vigilad porque cuando los generales de la opinión como Tucker Carlson, Candace, Marjorie Taylor abandonan el barco es porque el naufragio es inminente, ni un paso atrás en la búsqueda de la verdad. Ahora, cambiando de tema, pero siempre con este tipo de circo, hablemos del choque Netanyahu-Sánchez, la ruptura total. ¿Sí? La diplomacia ha saltado por los aires. Benjamín Netanyahu acaba de lanzar un ataque directo contra España, acusando al gobierno de Pedro Sánchez de difamar a los soldados de las FDI y de librar una guerra diplomática contra el Estado hebreo. La expulsión de Kiryat Gat. Como castigo por las críticas de Madrid, Netanyahu ha ordenado la expulsión inmediata de España del Centro de Coordinación de Kiryat Gat. El mensaje: Israel ya no tolera disidencias dentro del bloque occidental. Netanyahu es claro: quien nos ataque diplomáticamente pagará un precio. Operación Oscuridad Eterna. 10 minutos de infierno. El origen de esta furia diplomática está en lo ocurrido el 8 de abril. Apenas unas horas después de anunciarse una tregua, Israel lanzó una operación Oscuridad Eterna sobre el Líbano. Los datos fue el asalto aéreo más intenso desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. Aunque las FDI alegan haber eliminado a 180 milicianos, las autoridades libanesas reportan una masacre de 357 muertos, la mayoría civiles. La reacción española. Sánchez ha calificado esto como una vergüenza para la conciencia de la humanidad y un desprecio intolerable para la vida. España no solo ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos militares de Estados Unidos, sino ahora lidera la presión en Bruselas para suspender los acuerdos comerciales con Israel. Ahora, el giro hacia Teherán, el pulso en Islamabad. Pero lo que más ha enfurecido a Tel Aviv es el movimiento estratégico de los ministros Álvarez, la reapertura de la embajada española en Teherán. Diplomacia de puente. España busca ser el interlocutor europeo en las conversaciones de Islamabad, donde el futuro del mundo se decide entre la desconfianza de Galibaf y la advertencia de J.D. Vance. Razón de Estado. Mientras Estados Unidos e Israel presionan militarmente, España intenta abrir una vía de desescalada, reconociendo a Irán como un actor con el que se debe hablar, no solo bombardear.
Amigos, observen la ironía. Mientras Trump ataca a sus periodistas por ser desleales, Netanyahu expulsa a España por ser difamadora, el bloque occidental se está fracturando bajo el peso de la operación Oscuridad Eterna. España ha dado un paso que pocos se atreven, hay que decirlo. Yo sé que muchos me van a decir, no le creas lo que dice Pedro Sánchez, pero hay que juzgarlos por sus actos, amigos. Sí, y España siempre ha sido bien sólida en su posición con la situación de Gaza, y eso hay que reconocerlo. Yo sé que Pedro Sánchez tendrá muchos errores, pero si algo hay que salvarle, pues es su posición en, con lo que está sucediendo en Gaza. Siempre ha sido muy crítico de ella. Y pues ahora vemos de que no solamente son parole, 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 está tomando acciones. Ya les bloqueó el cielo y ahora está tirando iniciativas para el bloqueo comercial contra Israel. ¿Qué tanto esperan? Porque ojo, esto está escrito en las regulaciones de la Unión Europea. La Unión Europea siempre ha volteado la cara hacia un lado. Pues bueno, como les digo, España ha dado un paso que pocos se atreven. Cerrar el espacio aéreo a la maquinaria bélica de Washington y reabrir embajadas en Teherán. Es un movimiento de alto riesgo. Netanyahu llama héroes a sus soldados. Sánchez llama bombardeos indiscriminados a sus acciones. Vigilad porque si las conversaciones en Islamabad fracasan bajo las advertencias de J.D. Vance, el alto al fuego será solo el preludio de un incendio mayor. La razón de Estado española ha decidido jugar su propia carta en este sábado de gloria. Así pues, con esta intervención de Brian Barletic, siempre examinamos las palabras de Brian Barletic aquí en De Que Hablan Geo. Yo las considero muy acertadas. Porque con esto vamos a cerrar el análisis técnico-militar, con una dosis de realismo frío desencarnado. Brian Barletti, conocido por su enfoque en la geopolítica del poder duro, no ve en Islamabad una mesa de paz, sino una operación de reabastecimiento logística disfrazada de diplomacia. El diagnóstico de Barletti, la diplomacia como arma de engaño. Amigos, así que para cerrar el análisis político, antes de pasar a la mística del fuego sagrado, tenemos que escuchar la advertencia de Brian Barletic. Para él, negociar con el establishment de Washington es como intentar razonar con un depredador, una pérdida de tiempo si no se usa para fortalecer la defensa. La tregua como recarga de munición. Barletic es brutalmente honesto. Estados Unidos no busca la paz, busca tiempo. Escasez de municiones. Al igual que vimos en el 2025, el Pentágono tiene limitaciones en su capacidad militar actual. Necesitan una pausa para rellenar sus arsenales y reposicionar sus activos tras los últimos intercambios de fuego. El pretexto del buen intento, ¿no? Las negociaciones sirven para crear la ilusión de diplomacia ante la opinión pública. Así, cuando decían atacar de nuevo, podrán decir, les dimos una oportunidad y no la aprovecharon. Ya hemos visto esto anteriormente, ¿no? Es la creación de un nuevo pretexto de guerra. El mito del miedo al estrecho de Hormuz. Barletic rompe la narrativa de que Washington está asustado por el cierre de Hormuz. Lo llama política de primicia. Si Estados Unidos ya ha volado oleoductos en Europa como el Nord Stream, impuesto bloqueos en medio mundo para explotar crisis energéticas, ¿por qué Hormuz sería diferente? Y qué buena pregunta, ¿no? ¿Por qué Hormuz sería diferente? Si Estados Unidos ha creado un caos global, empezando por Europa, el Druzhba, porque esto que los ucranianos ataquen al Druzhba por sí solos, nadie se traga este cuento. ¿Se recuerdan que les dije que el presidente Vučić de Serbia la semana pasada le decía a Orbán que encontraron dispositivos explosivos en el Turk Stream y que todos eran de procedencia estadounidense? Y así pónganse a pensar, si con nuestro concepto de hay que seguir el dinero, ¿quién se beneficia de todo esto? ¿Mm? ¿Quién es el que está diciendo cómprame el gas a mí?
no se lo compres a Rusia. ¿Quién se beneficia con el estrecho de Hormuz patas arriba? Los europeos tienen dos opciones. O se arrodillan ante Rusia o le siguen pidiendo a Estados Unidos, pagándole 3 o 4 veces más caro. Pero como ya conocemos cuál es el proceder de los europeos y los Estados Unidos lo saben muy bien, saben que le van a seguir comprando a ellos. O sea que esto, el estrecho de Hormuz, ¿qué sería diferente? El caos energético global beneficia su política de impedir el desarrollo del mundo multipolar. Si ellos no pueden lograr, prefieren que el resto colapse. ¿Mm? Esta es la lección del Corea del Norte. ¿Por qué Washington no puede derrocar a Pyongyang? Parletic es claro. No fue por hablar. No fue la diplomacia de lo que salvó a Corea del Norte, sino su disuasión nuclear y el respaldo de China. Deterrencia contra complacencia. Irán cometería un error catastrófico si cree que las palabras cambiarán la naturaleza de Washington. La única función de estas charlas para Irán debe ser ganar tiempo para construir una fuerza física tan imponente que el costo de atacar sea inasumible. Y en mi opinión, esto es lo que los iraníes están haciendo. Ellos también están tomando la oportunidad de reabastecerse. Hay rumores, no los puedo confirmar, porque incluso China los niega, de que China está supliendo ahorita a Irán a través de terceros para que ellos no vayan a ser señalados de que ellos están abasteciendo a Irán. Pero, como les digo, son rumores, yo no los he podido confirmar. Quizás ustedes, alguien nos pueda ofrecer un enlace de estos rumores, pero esto es lo que se dice. Sí, Irán se está reabasteciendo y aparentemente con armamento chino. Cuestión que los chinos lo niegan, pero como les digo, ya el tiempo nos lo dirá. Yo diría que en pocos días. Así pues, que la pausa de los asesinos seriales. Barletic nos deja una lección de razón de estado pura. No se negocia con quien ha demostrado ser un transgresor compulsivo de tratados. Mientras el Valentina Tereshkova vuela hacia Moscú con el fuego sagrado, en Islamabad se juega una partida de ajedrez donde una de las partes oculta un puñal bajo la mesa. Si Irán usa estas 2 semanas para rearmarse y fortalecer su disuasión, habrá sido sabio. Si cree en la buena voluntad de J.D. Vance o de los neoconservadores que rodean a Trump, estará firmando su propia sentencia. Así pues, amigos, que estar atento porque, como dice Barletic, las sanciones y las tropas en la frontera siguen ahí. Es más, su número ha crecido. La intención de destruir no ha cambiado, solo ha tomado un respiro para afilar la guadaña. Ni un paso atrás en la sobriedad, amigos. Ahora, pasemos a este artículo de The New Statesman. Cerramos la pinza del análisis. Si antes hablábamos de la fractura entre Trump y sus bases, pues aquí vimos el cambio de paradigma tectónico en la política estadounidense. Israel, que durante décadas fue intocable de Washington, está pasando de ser el aliado estratégico a convertirse en el chivo expiatorio de una guerra fallida. Así que hablemos del desmoronamiento de la relación especial. Esto es lo que medios convencionales no se atreven a decir, pero The New Statesman, diario británico, lo pone sobre la mesa con una frialdad quirúrgica, yo diría. Estados Unidos podría estar dando la espalda a Israel. La farsa de la Operación Furia Épica. El 11 de febrero de 2026, Netanyahu le vendió a Trump una victoria rápida. Le prometió que Irán caería como un castillo de naipes, que el Mossad provocaría un levantamiento y que el estrecho de Hormuz seguiría abierto. La realidad, 41 días después, los mulás siguen en el poder, Irán cobra peaje en el estrecho y Estados Unidos está atrapado en lo que Freddie Howard llama un canal de Suez estadounidense. A Trump le vinieron una farsa y al comandante en jefe no le gusta quedar como un principiante. Así que entramos al sentimiento anti-israelí, un consenso inesperado. Por primera vez en la historia moderna, el rechazo a las políticas de Tel Aviv une la extrema izquierda y a la derecha maga. En el Partido Demócrata, la destrucción de Gaza ha alineado incluso al establishment.
Figuras como Bernie Sanders ya dicen abiertamente que Israel no puede seguir dictando la política exterior de Estados Unidos. El movimiento MAGA, aquí el cambio es sísmico. La nueva generación republicana, alimentada por la cultura de redes y voces como la de Tucker Carlson, ven a Israel como un lastre para la agenda de Estados Unidos primero. Ya no es una cuestión de religión, es una cuestión de razón de Estado. Israel promete victorias que no puede cumplir y arrastra a Estados Unidos a guerras absurdas que agotan sus recursos. ¿Mm? El chivo expiatorio de noviembre. Con las elecciones legislativas de noviembre en el horizonte, Trump necesita un culpable para el desastre de Irán. La pérdida de credibilidad. Netanyahu ha perdido su aura de estrategia infalible ante el Pentágono. Si el alto el fuego de Islamabad fracasa porque Israel sigue bombardeando el Líbano, Washington ya tiene el relato listo. Nosotros queríamos la paz, pero nuestro aliado nos saboteó. Y esto es, bueno, es interesante ver que este diario británico hable en este sentido, de esta manera. Pero nosotros sabemos que realmente este ataque es estadounidense e Israel es solamente el peón. Y sí, es bien obvio, es bien lógico que encontremos que el chivo expiatorio va a ser Israel. La mano que ejecuta, no el arquitecto. Entonces, el arquitecto le podría decir, yo hice un buen diseño, pero el albañil me falló. El maestro de obras me falló. Veremos qué sucede porque este desenlace lo vamos a ver muy pronto. Así pues que observen el contraste. Mientras España rompe con Israel y el movimiento MAGA se devora a sí mismo en Estados Unidos, en el Reino Unido intentan ocultar su irrelevancia militar con discursos belicosos. John Haley habla de consecuencias graves, mientras una fragata rusa le pasea a los petroleros por el Canal de la Mancha en su propia cara. Como bien dice Galeotti, esta bravuconería es peligrosa porque invita al desprecio. Los rusos ya no ven a la Marina Real como un rival a su altura, sino como un actor de reparto que pone banderas para las cámaras mientras el GUGI mapea cada cable de comunicaciones británicos. Ponen atención porque cuando un imperio pierde la capacidad de proyectar fuerza real, solo queda el ruido. Y en el tablero de 2026, el ruido no detiene a los submarinos nucleares. Amigos, entramos a razón de estado pura. Hablemos del bluff, del farol de Londres, los ladridos sin dientes. Así que para cerrar nuestra revisión de la prensa internacional antes del gran mensaje espiritual, crucemos al Canal de la Mancha. El analista Mark Galeotti acaba de publicar en The Spectator una radiografía brutal sobre el secretario de Defensa británico John Haley. Sí. La retórica del te estamos vigilando. Haley ha salido a los medios con una puesta en escena casi cinematográfica, banderas incluidas, para decirle a Putin, te estamos vigilando. Cualquier intento de dañar nuestros cables submarinos tendrá consecuencias. La realidad de Galeotti. El analista es claro. Las probabilidades de que Putin se acobarde ante estas palabras son cero. Londres está intentando proyectar una fuerza que sus reales fuerzas armadas ya no pueden sostener en el terreno. El juego del GUIGI. En la SDI, Haley denunció que 2 submarinos de la GUGI, Dirección Principal de Investigación de Aguas Profundas de Rusia, pasaron un mes estudiando los cables submarinos en la zona económica exclusiva británica. Esta es la legalidad contra la sospecha, ¿no? Galeotti recuerda que Rusia tiene todo el derecho legal de navegar por esas aguas, fuera de las 12 millas territoriales. El ministro de Defensa británico se indignó porque la operación rusa era encubierta. ¿O qué? ¿Acaso esperaban una invitación oficial para una misión de reconocimiento? Es que estos son giles, ¿eh? El resultado, tras un mes de trabajo, los rusos se marcharon simplemente porque terminaron su misión. No porque la presencia de una fragata británica los asustara. No. ¿Se acuerdan que hablábamos en su momento de que los
iraníes también tienen este as bajo la manga, los cables subterráneos. ¿Mm? Y también hablamos de este submarino ruso nuclear que puede ir a profundidades extremas. Pero bueno, hablemos de la bofetada en el Canal de la Mancha. Aquí es donde la humillación se vuelve pública. Galeotti menciona cómo la supuesta mano dura de Keir Starmer quedó en ridículo. Paso seguro. Varios petroleros rusos cruzaron el Canal de la Mancha bajo la protección de la fragata rusa Admiral Grigorovich. Lo dijimos en su momento, ¿no? Londres prometió medidas enérgicas, pero no pudo hacer absolutamente nada. La prensa rusa se burla. Galeotti cita a los medios rusos como Rossiyskaya Gazeta, Komsomolskaya Pravda, que califican esto como una bofetada y una paliza pública para Starmer. La Marina Real, que una vez fue el modelo a seguir para Rusia, hoy es vista como una sombra de lo que fue. El peligro de los mapas equivocados. El farol británico. Amigos, terminamos el análisis de The Spectator con una lección de realidad que roza lo tragicómico. Mark Galeotti no tiene piedad con el ministro de Defensa británico. Errores de cartografía y buriladas. Fíjense en el nivel de desorden en Londres. El ministro de Defensa publicó mapas ubicando la base del GUGI cerca de Arkhangelsk, cuando en la realidad está en Murmansk. La respuesta rusa, la prensa y los grupos nacionalistas rusos se han dado un festín. Han respondido publicando mapas satíricos donde Moscú aparece en Polonia y Londres en Irlanda. Cuando tu enemigo deja de respetarte y empieza a reírse de tu inteligencia, pues has perdido la batalla de disuasión. Digo, solo digo. Así que retórica vacía y pulsión preventiva. Galeotti lanza una advertencia muy seria sobre el comportamiento de John Haley. El efecto boomerang. Al gritar tanto y actuar tan poco, Haley le confirma a Moscú que Europa es solo palabras vacías. Esto no disuade a Putin. Al contrario, lo invita a ser oportunista. El riesgo del ataque preventivo. Al presentar a la OTAN como una fuerza agresiva que puro rédito político interno, los políticos occidentales pueden convencer al Kremlin de que un ataque de la OTAN es inminente. Galeotti advierte que la cultura estratégica rusa, ante una amenaza que recibe como real, no espera, lanza un ataque preventivo. Lo que Haley cree que es propaganda barata para sus votantes, en Moscú se lee como una preparación para la guerra. Putin lo dijo claro en este programa televisivo que hicieron de sus 25 años como presidente, cuando habló del inicio de la operación especial militar. Dijo, en este tipo de cosas hay que golpear primero. No hay que esperar por el golpe. Se golpea primero. O sea, que los rusos son de actuar, no solamente son de palabras. El rearme europeo. ¿Con qué dinero? Galeotti es claro sobre el futuro. Adiós a Washington. El alejamiento de Estados Unidos de Europa no empezó con Trump y no terminará con él. Es una tendencia histórica. Es el palo delgado. El analista concluye con una frase magistral. Gritar a viva voz con un palo delgado en la mano es el pasatiempo favorito de los políticos de hoy. Pero eso no es una estrategia a largo plazo. Los votantes se cansarán de la mantra de que vienen los rusos, ahí vienen los rusos, si no hay soluciones reales a los problemas internos. Y bueno, amigos de Que Hablan Geo, aquí lo tienen. El Reino Unido intenta ocultar el lamentable estado de su ejército con gritos histéricos, mientras los submarinos rusos mapean sus costas con total impunidad. Es el contraste perfecto para cerrar el programa de hoy, ¿verdad? En Occidente, la deslealtad en el MAGA, masacres en el Líbano, farsas de paz en Islamabad y políticos británicos gritando con un palo delgado en la mano. En el Este, una razón de Estado que, a pesar de la guerra, coordina que Roscosmos, pues con Roscosmos para que el fuego sagrado de Jerusalén llegue a Arcángel, Sebastopol, Vladivostok y toda Rusia. Mientras unos proponen el fuego atómico, otros transportan el fuego santo. Como dice Galeotti,
Hablar con suavidad, pero con la mano firme es clave. Nosotros cerramos con la mano firme en nuestra fe y la voz suave de quien sabe que la verdad prevalecerá. Estad atentos, amigos de Que Hablan Geo, vigilad, porque el lunes el tablero será aún más complejo. Así que la luz en medio de la tormenta. Amigos, con este mapa completo sobre la mesa, la conclusión es ineludible. Mientras en Washington el movimiento que juró rescatar a la nación se fractura bajo el peso de la deslealtad, mientras en Londres los políticos gritan al viento con un palo delgado en la mano para ocultar su debilidad, y mientras la diplomacia de papel en Islamabad intenta disfrazar una tregua que no es más que una recarga de municiones, en el este el espíritu permanece inquebrantable. Hoy es 11 de abril de 2026. El fuego sagrado ya no es una expectativa, es una realidad que vuela sobre nosotros. A bordo del avión Valentina Tereshkova, la luz de Jerusalén cruza los cielos para recordarle a millones de fieles que no hay cerco, ni bloqueo, ni decreto gubernamental que pueda apagar la verdadera fe. Gracias por acompañarme en esta semana de vigilancia extrema. Gracias por sus comentarios, por su solidaridad y por mantener esta torre de mando firme frente a las tormentas del algoritmo. Nos tomaremos el día de mañana para el descanso y el regocijo de la familia. Amigos de Que Hablan Geo, mañana gritaremos al mundo: Christos vascrese. ¿Por qué? Vaistuno vascrese. Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Christos vascrese. Vaistuno vascrese. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Nos vemos el lunes. Primero Dios. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.